Muchachos, ¿cómo les pinta el día? Por favor, mírenme la chulada de día que es hoy. Y es que hay 3 cambios nuevos en Instagram que tienen que saber, muchachos. Estos 3 nuevos cambios pueden ayudarte bastante, sobre todo si tienes poquita gente en tus cuentas de Instagram. Y miren, muchachos, yo de verdad que les digo que este día está tan bonito, tan bonito. Voy a una cita, ustedes me van a acompañar, pero mírenme nada más cómo está hoy. Yo creo que me he venido a despedir de la agüita como 10,000 veces, de verdad, durante toda esta semana. Pero quiero decirles que hay 3 cambios de Instagram que es muy importante que ustedes comiencen a ver y que obviamente hagan algo, porque una de las cosas, muchachos, que está más tremenda es que entre más gente te sigue en Instagram, el sistema tiene como un error, que yo no sé si es un error, pero resulta que estás siguiendo gente sin que tú quieras seguirla. Díganme en los comentarios: hola, buenos días, hola mi Sandra, ¿cómo estás? Entonces quisiera yo saber si a ustedes también les está pasando. Pareciera que entre más gente tienes en Instagram, te pone a seguir a más personas que tú jamás le diste seguir. Eso a mí me ha pasado y quiero decirles una cosa. Ayer que hice un live con María, gracias a Dios me llegó mucha gente, me llegaron como 400 personas nuevas, lo cual recibo con todo el amor y digo, wow, qué padre. Pero también, muchachos, el sistema me puso a seguir algunas de ellas cuando yo ni siquiera, muchachos, tuve el tiempo de ayer a hoy de ver a quién seguía y a quién no. Así es que quiero decirte que si a ti te está pasando esto en tu cuenta de Instagram, te pongas muy abusadillo desde chiquillo. ¿Qué necesitas hacer? Pues con la pena del mundo, muchachos, pero vas a tener que limpiar tú esas personas a quien sigues. Cuando tú vas a tu parte de Instagram, no traigo mi otro telefonito, ¿verdad? Pero cuando tú vas a tu parte de Instagram, del lado derecho dice seguidos. A quien tú estás siguiendo en Instagram, muchachos, dale clic y en la parte de arriba te va a salir a quienes no has interactuado los últimos 90 días, ¿ok? Ojo con esto, porque cuando tú le das en tu cuenta de Instagram a los que tú sigues, no los que te siguen, ¿ok? A los que tú sigues, en la parte de arriba te va a salir con quien no has interactuado los últimos 90 días. Dale clic ahí y quita a toda esa gente, porque esa es la gente que te está metiendo el sistema sin tu permiso, bebé, sin tu permiso. Así que tú no quieres tener gente que ni siquiera te interesa, que no interactúa con tu contenido, porque esta gente solo estorba, ¿ok? Estorba y no es ni siquiera porque ellos lo pidieron. Es un error que está en Instagram. Así es que se los estoy diciendo con tiempo para que este fin de semana se me ponen a limpiar las cuentas. Si tú te empiezas a llenar de un montón de gente, empiezas a seguir un montón de gente con la que no interactúas, muchachos, lo único que haces es que no vas a tener mayores alcances en tus publicaciones. Así que yo, muchachos, voy a dejar de seguir a mucha gente que tengo ahí, que el sistema me ha puesto a fuerzas, algunos que yo ni siquiera. Y yo sé quiénes son mis seguidores fieles, yo sé quiénes están conmigo. Y yo, muchachos, de verdad, yo sigo a personas que obviamente unos son mis clientes, otros son gente que a mí me encanta su contenido y otros son mis seguidores. Tengo unos seguidores que tienen 100 seguidores, 150, pero me tienen a mí porque a mí sí me interesa, son mis alumnos también, pero hay personas que no interactúan conmigo, que solamente están ahí viéndome y los voy a quitar este fin de semana. Así que si tú no quieres que yo te deje de seguir, interactúen con mis publicaciones porque yo voy a limpiar esto. Esto no puede ser que Instagram nos esté haciendo esto. No lo entiendo, no sé por qué, si solamente eso traba completamente tus publicaciones. Ese es el primero, ¿ok? No voy a eliminar a gente que está conmigo y que está interactuando. Ay, déjenme parar de aquí, muchachos, porque tengo una cita a las 11:45, pero nos vamos a ir caminando porque necesito explicarles esto, que hoy va a ser un día bien lleno para mí. Así es que vamos hablando y vamos chismeando. Casi no veo nada, muchachos, porque el sol está tremendo y mi pantalla se pone en
aquí como en obscurito, pero ahorita sí encuentro una sombra y voy leyendo sus mensajes. A ver, dice, ¿cómo lo hago? ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedo hacer, al rato puedo hacer una story, muchachos, para explicarles sobre todo esa gente que no ha interactuado contigo los últimos 90 días. También vas a eliminar los hashtags a los que tú sigues, porque recuerda que hay comunidades de hashtags. Déjenme aquí, voy a mover un poquito. Hay comunidades de hashtags a las que uno sigue y eso también está entorpeciendo toda la parte de tu contenido. Y otra, ahí viene, muchachos, ahí viene la buena. Miren, el segundo cambio que viene está hecho y a mí me ha gustado mucho porque hay demasiada gente que no es buena y que te está mandando nada más mensajes nada agradables a tus mensajes directos. Y yo tengo cada mensaje, muchachos, que a veces me da vergüenza de quienes los escriben. ¿Y a qué me refiero? Pues ya se imaginarás todo lo que me mandan. Y estoy hablando específicamente de hombres. Hombres que yo creo que de verdad que no tienen ni un poquito de educación, ni fueron educados por una buena mujer de verdad, porque es tremendamente vergonzoso lo que me mandan. Entonces, yo los bloqueo, ni siquiera los leo, no me interesa. Así que los bloqueo, pero gracias al cielo, ya Mosseri, que se los dije, Mosseri, que es la cabeza de Instagram, ya sacó ayer la nueva modalidad para que nosotros les pongamos un alto a esa gente que te está mandando los mensajes directos que no tienen nada que ver. Entonces ya vas a poder también filtrarlos. Díganme si eso no es una chulada, porque quienes usamos Instagram, muchachos, para hacer nuestros negocios, para vender nuestras cositas, ya nada más nos faltaba eso, que vinieran los que o te mandan cosas que nada que ver, o te escriben cosas de tus productos y eso puede llegar a lo mejor a algunas personas hasta, pues darles un bajón, ¿verdad? Darles un bajón. Así que gracias a Dios eso también ya se va. Ese es el segundo cambio de Instagram que me ha parecido espectacular, muchachos, de verdad espectacular. Y lo que voy a hacer es una clase express para que tú puedas ir haciéndolo. Algo que te recomiendo, muchachos, es que todos estos cambios que yo te voy enseñando, no dejes que pasen los días y los hagas. Ve haciéndolos. Pues hoy aprendí con Jazz, a lo mejor cómo poner mis historias destacadas. Hazlo ese día. Al otro día, pues hoy aprendí con Jazz, a lo mejor cómo poner mi link aquí arriba en mi biografía. Hazlo. Porque si no se te va a hacer más pesado, cada vez se te convierte eso en más pesado y más pesado. Miren qué chulada de día, de verdad, muchachos, se los regalo. Ay, cómo voy a extrañar mi islita, muchachos. Sí les cuento que eso sí me ha pegado, me ha pegado. Pero bueno, ya Dios dirá para dónde nos vamos, muchachos. Todavía eso no se resuelve y ya estamos a 12 de agosto. Pero bueno, vamos a ver. En cuanto yo sepa para dónde me voy, yo les avisaré. Que no cunda el pánico. Entonces, vamos para el próximo cambio de Instagram, que para mí también se me ha hecho de verdad una maravilla. Todas aquellas cuentas que tienen menor a 1000 seguidores, alerta, muchachos, díganme aquí, por favor, si hay alguien aquí que tenga menos de 1000 seguidores, porque este cambio les va a favorecer y yo creo que por fin lo hicieron. Ya se habían tardado demasiado, o sea, demasiado, muchachos, en hacerlo. ¿Por qué? Porque yo siempre he considerado que las cuentas que tienen poquita gente, llamémosle 1000 seguidores, 500, 200 seguidores, y estamos hablando de gente de negocios, ¿ok? No estamos hablando de una persona normal, una ama de casa que pone a sus hijos, su perrito, no. Estamos hablando de gente que está haciendo negocio por Instagram. El algoritmo realmente jamás les ha dado un buen alcance, una buena apertura, un apoyo para llegar a más gente. Nunca se los ha dado. Siempre ha sido, si quieres llegar a más gente, haz más contenido, haz colaboraciones y paga. ¿Sí o no, muchachos? Aquí los estoy leyendo. Ahorita me voy a poner una sombra para poder leer aquí. Ay, aquí sí puedo leer, Dios. Qué calor. Dice aquí, yo apenas llego a los 100. Ceci Martínez Artesanal. Dice, yo tengo poquito, pero no puedo crecer. Exacto. Buenos días desde Oregon. Hola.
Aquí los estoy viendo, muchachos. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que tienen poquitos seguidores, muchachos? Nunca se les dio el apoyo, Instagram jamás se los dio, simplemente te dijo, pues puedes abrir una página, puedes poner un post, puedes hacer un live, no puedes hacer swipe up si no tienes 10,000 seguidores, entonces como que ¿dónde está el apoyo? Pero gracias a Dios ya, muchachos, se hace justicia para todos los que tienen poquitos seguidores, que están intentando vender, y eso a mí me hace muy feliz podérselos anunciar, pero dejen ustedes del anuncio, quiero enseñarles cómo hacerlo, porque es como quien te dice, no, pues sí, baja de peso, deja de comer pan, deja de tomar refrescos, ajá, sí, pero a ver, enséñame, porque pues se dice fácil, pero la verdad es que se requiere de un gran esfuerzo. Me voy a parar tantito para poder ver sus mensajes, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con Instagram y las pequeñas cuentas? Algo que va a salir, y esto va a venir a final de año, así que prepara tu cuenta, vas a tener que preparar tu cuenta, y lo que vas a hacer es ser muy activo, eso sí, lo vas a tener que hacer, porque ellos van a meter un programa que es como para poder apoyar a los pequeños empresarios que están en Instagram y que están obviamente todo el tiempo dando servicios, poniendo productos. ¿Y cómo es que te van a ayudar? Van a estar categorizados en diferentes. Por ejemplo, todo el mundo que hace artesanías, ellos van a entrar en una categoría, y se supone que van a ayudarlos a empujar más su contenido hacia sus áreas locales. Miren, no se va a hacer global, pero por lo menos se va a hacer local. Yo estoy de acuerdo con eso, porque quien hace accesorios, por ejemplo, aquí en Miami, ¿verdad? Aquí en Miami hay alguien que hace los accesorios. Ay, me senté, muchachos, ya me cansé, el sol está duro. ¿Quién hace accesorios aquí en Miami? ¿Qué sucede? Pues esa persona, si tiene nada más 100 seguidores, 1000 seguidores, 3000 seguidores, pero realmente cuando pone sus fotos de sus cositas, ¿verdad? Nada más llega, no sé, a 100 likes, a 3 comentarios, y no convierte, o sea, no vende, ¿verdad? Pero a mí me parece una idea muy inteligente que Instagram ya vaya a hacer este programa para estos pequeños microempresarios localmente. Entonces, si tú vives en Cali, Colombia, bueno, pues ahí, muchachos, es donde van a donde van a empujar tu contenido, porque vas a tener personas que van a comprarte tus accesorios en donde tú estás. No va a faltar el que va a decir, ay, pero es que a mí me gustaría que me lanzaran globalmente para que alguien de Miami me lo pida. Miren, yo les voy a decir algo muy real, muchachos, y de verdad, así se los digo como siempre se los he dicho. Es muy difícil que alguien que viva aquí pida algo de allá, porque ¿qué creen? Aquí hay muchos empresarios colombianos buenísimos que se traen todo para acá. Entonces, no cierres tú mismo tus alternativas. Primero conquista a tu local. Primero conquista a las personas que se mueven en tu misma ciudad. A lo mejor te queda 1 hora, 2 horas. Pero deja de tirarle, muchachos, a que, ay, no, pues yo estoy en Perú, pero yo quiero que me compre Nueva York. Espérate, primero conquista Perú y después conquista lo demás. Y es algo que yo he visto en muchos emprendedores, muchachos, que a mí vienen para mis asesorías, y hay una parte de mis asesorías que se llama Discovery. Son 2 horas conmigo, muchachos, y en esas 2 horas yo, muchachos, la verdad, aquí en esa sesión no hay secretos. Ahí me tienen que decir todo, la verdad. Mira, la verdad, Jazz, yo no hago esto, yo no hago lo otro, mi producto es así, pero tiene este defecto, pero yo creo que puedo hacer esto. Entonces digamos, por eso se llama Discovery, es a calzón quitado. Me tienen que decir exactamente qué, porque si no, ¿cómo los voy a ayudar? Y la mayoría siempre está pensando en el otro, siempre está pensando, como dicen, en el pasto verde del otro. Que si su competencia está mejor, que si su competencia tiene los mismos aretes, pero también tiene las mismas fajas y ella sí vende. A ver, espérate, primero a lo tuyo y después vemos qué está haciendo tu competencia.
Fíjate bien en lo local, conquista lo local y ya después ponte a abrir las alas para donde se te ocurra. Este nuevo cambio de Instagram me agrada bastante, quiero verlo porque hasta ahorita está solo platicado, dicen que ya viene. Y hay muchas cosas que cuando yo me entero, yo vengo y se las suelto a ustedes, porque tienen que tener el tiempo para estar listos. Las cuentas no pueden estar tan rápido o así listas. Tú no puedes decir, sí, ya viene el beneficio para las cuentas chiquitas, entonces ya, ahora sí me voy a poner a hacer videos. Ahora sí me voy a poner a hacer lives. Ahora sí voy a hacer reels. No, ahora sí. Pero ¿qué crees? Que ahí el algoritmo no es tonto, muchachos. O sea, Facebook ha invertido más de $6 millones en inteligencia artificial para que los algoritmos sean perfectamente bien hechos. Entonces, no me vengas a mí a decir que te vas a poder bailar a un algoritmo que tiene inteligencia artificial que todos los días le están metiendo. Pero sí me puedes entender que si ya nos dieron la noticia, yo te lo vengo a decir a ti, por favor despierta, por favor haz algo. 4 stories al día, un videíto al día. ¿Quieres hacer 2 a la semana? Ándele pues, hágale 2, pero hágale ya, muévete, porque es muy fácil decir, es que mi página no tiene nada. Y cuando las voy a ver, su última publicación fue en enero. ¿Es en serio? ¿Esperan que venga Santo Instagram a abrirte una cuenta? No lo va a hacer. Vamos a ver los mensajitos, porque aquí sí veo. Tati. Ay, mi Tati, dice, me toca hacer el trabajo casi desde cero, ya que tuve meses sin mover la cuenta. Mi Tati, ella es la chica que yo le compro sus diademas porque son espectaculares, muchachos, y está en Orlando. Cuando se dejan las cuentas de mover, muchachos, obviamente el sistema te castiga, pero no pasa nada, son 15 días y chao pescado. Tú tienes que entender que las redes, muchachos, es como que te tienes que hacer el tontito, ¿ok? Te tienes que hacer el tontito porque dices, bueno, me estás castigando, no me estás mandando casi a personas, no pasa nada, yo voy a seguir, te voy a demostrar que yo estoy aquí porque voy a triunfar en mi Instagram. Eso a mí me pasó 1000 veces. El sistema me castigó 1000 veces. Es más, el castigo más fuerte que yo tuve, muchachos, para que ustedes sepan, fue cuando yo tenía 24,000 seguidores. Yo no pasaba de 24,000 seguidores por más de medio año. Pregúntenme si me di por vencida. No, mi amor, no te puedes dar por vencida, porque ¿quién va a ganar más? ¿Una inteligencia pedorra artificial o un humano que es mucho más emocional, inteligente y que puede trabajarle más rápido? No, muchachos, yo le di y eso no se movía, pero para nada. Hasta que un día me quitan el castigo y ¡puc! Despegué, muchachos. Pero eso lleva mucha paciencia y para mí fueron 6 meses. A ver, aguántatelo, bebé, aguántatelo. Dice aquí, ¿qué pasará con los que hacen curso online? Son muy importantes los de afuera. Claro, eso sí, pero yo me estoy refiriendo, Irina, me estoy refiriendo a las personas que venden cosas, materiales. Entonces, quien hace accesorios, fíjense en el local. Quien hace ropa, fíjense en el local. Quien tiene un restaurante, en el local. Quien es un dentista, en el local. Primero conquisten a su nicho local y después preocúpense por los que vengan. Yo tenía un cliente que ellos estaban en Brasil, muchachos, y hay mucho turismo médico, se le llama turismo médico, porque las mujeres allá van y se hacen, ya saben que se hacen, ¿verdad? No les tengo que explicar en Brasil. Bueno, entonces había mucho turismo médico. ¿Qué fue la estrategia de redes sociales? Pues era obviamente decirles que la gente que viajara a Sao Paulo, estaba el hotel, la clínica, todo cuidado, transportaciones, comida, después de que se operaban las chicas, ahí se quedaban y demás. Pero ¿qué sucedió? Ellos me decían, pero es que mira, nosotros no tenemos casi gente y queremos crecer, y mi sugerencia fue, ¿por qué no primero tenemos a las locales de Sao Paulo, de Río de Janeiro, todos los que están ahí, y después vamos lanzando algunas campañas hacia afuera?
y nos resultó muy bien, muchachos. Entonces no es algo que yo descubrí, esto ya está desde hace 1000 años. Lo que pasa es de que pocas personas piensan en conquistar a la persona que se mueve ahí en la misma ciudad, en el mismo pueblito, en donde están, y luego ya salten a lo grande. Dice por aquí Nature Perú, estoy haciendo publicaciones todos los días y mis stories uno todos los días. Bueno, auméntale un poquito, flaca, porque hay que subirle a 4 todos los días. Los stories se mueven completamente diferente, muchachos. Mi Erika anda por aquí. ¿Cómo estás, mi Yoda? Dice, tienes toda la razón. Hoy las redes tienen mucho poder y claro que no voy a, ok, el hashtag. Entendí. Dice, sí, solo hago stories. Tengo duda de las historias. Deben de ser siempre videos. Las historias, la primera, flaca, sí. La primera que sí sea un video, sobre todo si tienes menos de 1000 personas, que sí sea video, y el resto pueden poner textos, imágenes, lo que ustedes quieran, pero el primero es el que tiene mucho más. Díganme de dónde me están viendo, muchachos. Yo voy a la cita, pero es aquí nada más cruzando voy cruzando la que por cierto, ¿verdad? Ya tengo que ir cruzando porque como es a las 11:45 y son 11:32, pero todavía tengo tiempo de contestar preguntas, muchachos. Échenle. Dice Amaretti, dice, yo tengo una duda, manejo 2 cuentas y publico casi al mismo tiempo. He subido reels y las vistas han sido por mucho menos de lo que antes tenía. ¿Por qué pasa esto? Pues si son 2 cuentas, muchachos, y están poniendo lo mismo en una y otra, lo que se hace es que se mata las audiencias. ¡Ay, miren qué bonito! Déjenme enseñarles esto. Miren, yo sé que a ustedes luego les gusta. Miren, miren, miren ese bote que va cruzando. ¿Ya lo vieron? Ese es como de la marina o algo así. Yo digo que sí. Miren qué chulada. Ay, cómo voy a extrañar esto, muchachos. Bueno, ni modo. Espero que a donde nos vayamos esté bien vicioso y bien hermoso, muchachos. Yo espero. Vamos a ver acá. Dice, me da vergüenza hacer en vivo. Si te da vergüenza, mi flaca, tienes que ver mis clases y además vas a poder de verdad que soltarte un poquito más tranquila, que a todos les pasa. A mí también me pasaba, que ustedes no lo crean. Así que tranquila, no va a pasar, no pasa nada, muchachos, no pasa nada. Vamos a ver aquí, es que estoy intentando leer porque el sol está tremendo. Dice, resalta tu belleza. Si yo quiero ganar local, vendo súper en Facebook Market y si quiero subir en Instagram. Para subir en Instagram, muchachos, de verdad que no tiene tanta ciencia. Lo que pasa es de que Instagram, yo ya me lo tengo muy bien, muy medido. Instagram es una planta que quiere agua todos los días, todos los días, todos los días. Sobre todo cuando no tienes una comunidad grande. Porque hay personas que dicen, no necesitas publicar todos los días. Ok, pero sé específica. Cuando ya tienes una comunidad, no necesitas publicar todos los días. De hecho, puedes dejar publicaciones en reposo, como le llamamos. ¿Cuáles son esas publicaciones? Si yo les hago una clase express muy buena, que yo sé que necesitan tiempo para digerirla, porque muchachos, tus audiencias no todas se mueven en el mismo horario. Ahorita quienes me hacen favor de estar en este live, pues tienen cierta flexibilidad de horario. Son las 11:34 en Miami. A lo mejor algunos de ustedes se están preparando para salir, otros están cocinando, otros están trabajando. Pero tus audiencias pueden ser muy relativas. A lo mejor tus audiencias pueden ser muy movidas a la hora de la noche, por ejemplo. Entonces, cuando tú dejas un post tempranito, se deja en reposo. ¿Para qué? Para que más personas vengan, más personas estén ahí comentando, puedan digerirlo. Y en mi caso, muchachos, son posts que necesitas no solo digerirlo, sino que repetirlo, volverlo a repetir, este cabello, volverlo a repetir. Y deja tú de repetirlo, hacerlo. Necesitas hacerlo. ¿Cómo dijo? ¿Dónde dijo? ¿Cuál fue? ¿Qué? Porque se pierden y es normal. Así que ojo con esa gente que te dice que no necesitas hacer posts todos los diarios. Sí necesitas hacerlo, sobre todo si tu objetivo es tener cada vez más seguidores, porque ahí les va otra, muchachos. Vamos a cruzar la calle, no nos vayan aquí a apachurrar. Déjenme ver si paso. Es que está abierto el bendito puente, mírenlo. Ese bendito puente, cada vez que se abre, ay, bebé, atrasa, pero ahorita no me va a atrasar.
ahorita me va a ayudar porque me voy a poder cruzar toda la calle. Ya llegué al restaurante donde es mi cita. Así que bueno, el punto es, muchachos, que si tú quieres tener más seguidores, necesitas dar más. Si tienes poquitos, necesitas dar más. No puedes esperar, tengo 1000 seguidores, pongo un post cada semana, que Dios me lo bendiga. No, pues no va a pasar, porque somos muchos en la competencia. Así es que cada vez tienes que soltar mejores cosas y más seguido. Eso es clave, muchachos. Ay, me voy a sentar por aquí tantito, muchachos. Ya me cansé. Dice por aquí, gracias por todo lo que compartes, ¿no? Con gusto. San Marcos, Texas, mi Margarita. Dice desde Chicago, gracias. Poco a poquito uno va aprendiendo, muchachos, de verdad que sí. México, ¡woohoo! Dice por acá, Comalcalco. Ay, Tabasco, qué rico. Soy nuevo por aquí, me encanta tu energía, gracias. ¿Por qué me mudo? Porque me pidieron el departamento donde vivo, muchachos. Es así que no me lo esperaba, así es que ya ando entre cajas, pero bueno, esperando, muchachos, esperando a ver qué va a pasar, ¿ok? Así que bueno, me voy a mi cita, muchachos. Ya llegué aquí al restaurante donde es mi cita, pero me encantó este live. Si no lo viste desde el principio, ahorita lo voy a dejar en mi IGTV. Véanlo, chéquenlo. 3 cambios de Instagram que vienen, sobre todo nos va a ayudar a los que tienen poquita gente y que están empezando. Acuérdense que ahí les dejo mis clases express, mi canal de YouTube, ahí está todo, muchachos, para que aprendan de todo. Váyanse dando su tiempito, poco a poquito, no se me anden que, ay, es que yo ya no puedo más, ya no quiero más las redes. No. Aquí tú no te puedes dar por vencido. ¿Por qué te vas a dar por vencido? ¿Por qué? A ver, explícame. Tienes 2 manos, tienes cerebro. A mí no me vengan con que a Chuchita se la bolsearon, muchachos. Yo empecé igual que ustedes. Tenía 10 pedorros, de verdad, 10 pedorros seguidores. Y entonces no había interacción y tampoco había quien me compartiera ni nada. Y yo hablaba como perico, hagan de cuenta que yo le estaba hablando a 2 millones de personas. Así es que si yo pude, tú puedes. No sean flojos. Hagan sus historias. Vean en el canal de YouTube, búsquenme como Jazz Contla, ahí me pueden encontrar. Busquen las clases, cómo hacer un video, cómo hacer un Facebook Live, cómo hacer en Instagram. Todo lo de Instagram está ahí, todo lo de Facebook, todo lo de YouTube. Es que, muchachos, ahí yo se los dejo absolutamente todos. Así es que ahí se los dejo. ¡Mua! Les mando un gran beso y pronto habrá unas sorpresas bien chulas para todos los que quieran aprender desde cero conmigo. Y quien se quiere ir a Cancún, ya saben que estamos cerrando los cupos. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con la agencia, muchachos. En todas mis redes sociales, ahí está la agencia KMH Boutique Travel, para que nos vayamos a Cancún, bebé, del 26 al 30 de septiembre. Es un curso intensivo de redes sociales. No necesitas ser el gran gurú, tener las cuentas grandísimas en Facebook, en Instagram, no. Yo te voy a enseñar todo. Cómo manejar tu Facebook, tu Instagram, tu YouTube, TikTok, cómo le vas a hacer. Y voy a tener a 4 expertos conmigo, también en el área digital, y que te va a ayudar, miren, muchísimo. Pronto les voy a dar la sorpresa. Por ahí hasta dice, va a abrir la academia de nuevo. Por ahí les voy a dar una sorpresa, muchachos. Así es que manténganse muy atentos a mis redes. Ya me voy a mi cita, que no me quiero ir. A mí me gusta estar con ustedes, pero bueno, el trabajo es el trabajo, muchachos. Vamos a ver qué nos quieren proponer, porque me dijeron que era una propuesta. Vamos a ver qué quieren, muchachos. Les mando un beso. Los quiero un montón.